Buenos días. Ahora, en esta segunda parte del tema de potencia, lo que vamos a ver es el concepto de eje radical, porque lo vamos a necesitar mucho después para resolver problemas de tangencias. Y lo primero que hay que entender es cómo hemos pasado de potencia a eje radical. ¿Cuál es la relación? Vale. Bien, hemos dicho que la potencia es un punto, un lugar que va a mantener una característica constante con respecto a una circunferencia en el momento en que se sacan haces de rectas que o tocan o intersectan a la circunferencia. Este valor lo vamos a llamar potencia del punto P con respecto a la circunferencia. En este caso se da solo en este punto y lo vamos a marcar como valor constante de potencia. Esto es lo que ocurre de un punto con respecto a una circunferencia. Pero, atención, y aquí viene la introducción de eje radical. Cuando se trata de encontrar la potencia que hay, no desde un punto, sino un infinito número de puntos alineados con respecto a dos circunferencias, en el momento en que trabajamos ya no solamente punto circunferencia, sino por ejemplo buscar la potencia de dos circunferencias, vamos a encontrar que vamos a tener infinitos puntos P alineados que van a mantener esa característica constante de tener el mismo valor de potencia, valor constante K, con respecto a una circunferencia o a otra. Por ejemplo, yo aquí he puesto este eje radical que yo ya lo he averiguado, luego vamos a ver cómo averiguamos el eje radical en función de cómo estén situadas pares de circunferencias, ¿vale? Yo aquí ya lo tengo averiguado. Significa que este eje radical, todos los puntos contenidos en el eje, cualquiera, me da igual, van a tener un valor constante de potencia. Por ejemplo, voy a coger este punto P, pues yo voy a ver que el punto P con respecto a esta circunferencia, ¿vale? La potencia de P con respecto a esta circunferencia con respecto a esta es la misma, ¿vale? Es un punto constante que mantiene la misma potencia, por tanto, entre estas dos circunferencias, ¿vale? Y cuando hablamos de dos circunferencias, repito, hablamos ya no de un punto con un valor, sino de una recta a la cual vamos a llamar eje radical, entre dos circunferencias. Por tanto, definición de eje radical. Se llama eje radical de dos circunferencias a la recta lugar geométrico de los puntos que cumplen con la condición de tener la misma potencia con respecto a ambas circunferencias. Por eso, porque tienen una característica constante, es un lugar geométrico también. ¿Vale? Entonces, vamos a ver varias características del eje radical. Independientemente de cómo lo vamos a averiguar, tenemos que saber que si yo uno las circunferencias por sus puntos, por sus centros, ¿vale? Siempre se va a cumplir con que el eje radical es perpendicular a la línea que une centros. Siempre, ¿vale? Más cosillas. Bueno, nada más. Una vez que sabemos esto, que esto siempre se tiene que cumplir, vamos a ver ahora, pues, cómo averiguar ejes radicales. En este caso, en hallar el eje radical o lo que es lo mismo, lugar geométrico de los puntos que van a mantener la misma potencia con respecto a ambas circunferencias, recuerdo que potencia era el producto de las distancias desde un punto P. Aquí va a ser lo mismo, producto de las distancias desde un punto P a la circunferencia, ¿vale? Pero en vez de coger desde el punto P una recta de intersección, yo siempre me voy a utilizar, a partir de ahora, voy a utilizar esta concreta, la recta, aquella recta que desde el punto P es tangente, que antes decíamos que esto es PT por PT, es decir, PT cuadrado
que es lo mismo que decir, ¿vale?, raíz de PT o lo mismo que decir raíz de K. Voy a trabajar, por tanto, a partir de ahora y de cara al trabajo con tangencias, con este segmento gráfico, es el segmento gráfico de la potencia y es el valor gráfico de la potencia. Vale, entonces, otra cosa que hemos revisado antes, y es que hemos dicho que la potencia de un punto con respecto a una circunferencia, cuando el punto se halla en la circunferencia, la potencia siempre es cero, ¿vale? Si aquí tengo un eje radical de dos circunferencias secantes, estoy diciendo lo primero, que todos los puntos de este eje radical, su potencia es la misma para ambas circunferencias. Coincide con que aquí y aquí el punto P, ¿vale?, es, además de ser parte del eje radical, es P, coincide con que está en la circunferencia. Decíamos que cuando P está en la circunferencia, la potencia es cero. Si decimos que esto es cero y esto es cero, misma potencia, es una demostración de que ambos puntos tienen la misma potencia y por tanto ambos puntos están contenidos en el eje radical. Así que cada vez que nos encontremos dos circunferencias secantes entre sí, lo único que tengo que hacer es unir los puntos donde se cortan y sacamos así el eje radical. Y además vamos a comprobar que al unir centros, este eje radical va a formar ángulo de 90 grados. Vale, ¿qué pasa cuando tenemos dos circunferencias tangentes entre sí? Pues que este punto P también es común a ambas circunferencias. P forma parte del eje, P es igual a 0 y por tanto P es el punto que va a mantener la misma potencia 0 con respecto a ambas circunferencias. Y por otro lado, como el eje radical tiene que ser perpendicular a la línea de centros, solo me queda hacer esa línea de centros y desde P trazar su perpendicular por P. Y ya tendría aquí el eje radical, ¿vale? Y nos encontramos con el caso de dos circunferencias exteriores entre sí, cómo hallar su eje radical. Repito, yo aquí ya lo tengo hecho, pero vamos a ver, en caso de que me las encuentre, yo lo voy a plantear aquí, voy a plantear dos circunferencias cualesquiera, exteriores entre sí, ¿vale? Aquí tengo una con su centro y aquí tengo otra más pequeñita con su centro también, ¿vale? Yo, para hallar el eje radical de estas dos circunferencias, voy a acudir a un trazado auxiliar. ¿Cuál? Hay dos métodos, ¿vale? Encontrar un punto que sea tangente a ambas rectas, pero hay un método que es mucho más sencillo y es desde un punto cualquiera o exterior, voy a coger y voy a trazar una circunferencia auxiliar. Esta circunferencia, repito, es una circunferencia auxiliar, ¿vale? Y lo que va a ocurrir es que si yo hallo el eje radical auxiliar de estas dos, hemos dicho que uniendo punto con punto obtenemos un eje radical de dos circunferencias, en este caso para esta y la auxiliar. Si yo uno, obtengo el eje radical auxiliar de estas dos circunferencias. Si yo trazo, hago lo mismo entre esta auxiliar y esta circunferencia, sabemos que su potencia es cero, por tanto solo tengo que unir para sacar su eje radical, ¿vale? Este es un eje auxiliar. 1, eje auxiliar. 2. ¿Qué pasa con este punto? Que este punto, ¿vale?, va a ser un punto P del eje radical de estas dos. ¿Por qué?
porque P pertenece tanto a este eje radical, ¿vale? Que todos sus puntos tienen la misma potencia de este con este, pero es que P también pertenece a este eje radical, por lo tanto todos los puntos de este eje radical, concretamente este, tienen la misma potencia para esta circunferencia que para esta, que significa que este punto y solamente este de estas dos rectas van a tener la misma potencia para este que para este por pertenecer a ambos ejes radicales. Con lo cual, si yo uno ahora la línea de centros y trazo su perpendicular, atención, no es una mediatriz ni nada de eso, si trazo la perpendicular por P a esa línea de centros, obtengo así el eje radical de estas dos circunferencias, ¿vale? Repito, la línea que pasando por P es perpendicular a la línea de centros. Uy, ¿y qué significa esto? Pues esto, avanzando ya cuestiones de tangencia, sabemos que tangencia es ese lugar en donde se comparte un punto entre, por ejemplo, dos circunferencias, comparten un punto, luego son tangentes. También tangencia es esa recta que va a tocar en un solo punto a una circunferencia, ¿vale? Y de aquí vienen los diseños. Bueno, pues este concepto de tangencias lo vamos a aplicar aquí. Si yo cojo un punto cualquiera de este eje, un punto cualquiera, y saco su recta tangente, que no lo voy a hacer todavía, hay un método, luego lo haremos en el vídeo sobre tangencias de manera concreta y por pasos, pero si yo saco esta recta desde el punto que es tangente a esta circunferencia, por tener la raíz de K, es decir, decíamos desde P a T es PT por PT cuadrado, pues esta es la raíz de K, segmento potencia, segmento gráfico de la potencia. Si este punto tiene la misma potencia con respecto a esta circunferencia y a esta, avanzando conceptos de potencia, si yo traslado ese segmento con mi compás, si traslado ese segmento con un arco con el mismo radio a la otra circunferencia, me voy a encontrar con que corta aquí y corta aquí. Por lo tanto, al ser punto potencia y mantener esa constante de potencia, vamos a tener que aquí obtengo esa recta tangente igualmente raíz de K. Aquí obtengo esa recta tangente raíz de K. Aquí obtengo esa recta tangente raíz de K y con ello he averiguado las rectas tangentes que pasan por un punto y son tangentes a las circunferencias dadas. Es decir, un caso ya de tangencias por potencias. ¿Qué ocurre cuando tenemos tres circunferencias? Que cuando tenemos tres circunferencias ya no vamos a hablar de eje radical, sino que vamos a hablar de centro radical, ¿vale? Centro radical, ¿qué va a ser? Pues centro radical va a ser el punto que va a mantener la propiedad de tener igual potencia con respecto a tres circunferencias dadas. Es decir, que desde ese punto se va a cumplir que las tangentes trazadas a las circunferencias van a tener la misma distancia, es decir, el segmento raíz de K. ¿Qué es, por tanto, este punto? Pues este punto además podría ser un centro, desde luego un centro radical. Vale, ¿cómo hallamos un centro radical? Un centro radical nos tienen que dar para ello tres circunferencias. Si nos dan dos, hallamos un eje radical. Pero si nos dan tres, lo que tenemos que hallar es el centro radical. Y como ya estaréis sospechando, el centro radical es
donde se van a cortar los ejes radicales de las circunferencias dadas. Vale, por ejemplo, yo tengo aquí una circunferencia, aquí tengo otra y aquí tengo otra. Me dan 3 circunferencias. En este caso me las dan así. Este es O1, O2 y O3. ¿Qué tengo que hacer? Pues de momento hallar el eje radical de 2 en 2. Es decir, pongo 1 puntos potencia valor igual a 0. Aquí ya tengo un eje radical, el 1. Y hallo el otro. El 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues que tengo aquí un centro, ¿vale? Centro radical, que es en realidad lo que había hecho antes aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver después ya casos particulares de los centros radicales y con ello vamos a averiguar problemas de tangencias en el próximo vídeo.